Hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Muy buenas tardes, estamos acompañándoles en Buenas Escuelas en Cooperativa. Como siempre, nos acompaña Jimena Bulleño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Maritza, buenas tardes, ¿Cómo muy bien. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Intensa? Intensa, pero estamos bien. ¿Avanzamos? Sí, por supuesto, siempre vamos avanzando. El programa de hoy día nos acompaña también, somos puras mujeres, Isabel Zúñiga, economista de profesión, diplomada en Educación Inclusiva de la Universidad Católica, presidenta de la Fundación Mis Talentos. Isabel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Maritza. Bueno, vamos a conocer justamente el trabajo que realiza la Fundación Mis Talentos, la experiencia de un colegio en materia de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y cómo se avanza en este tema. Recuerde que nos puede escuchar en nuestro sitio cooperativa.cl y también que puede escribirnos a nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl, como lo hizo, aprovechamos de saludar a nuestros auditores, Luis Vega, quien, fíjense, nos mandó un interesante dato de un sitio web que entrega charlas acerca del bullying de manera gratuita a las escuelas. Escuche, www.cyberbullying.cl por si usted quiere ahí navegar y buscar más información. Y también saludamos a Maximiliano Brandt, que también nos escribió a buenasescuelas@cooperativa, y ahí él nos saludaba y nos felicitaba, fíjense, por nuestra invitada de la semana pasada, por Katiuska. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando ahí sobre el Mapudungún? Bueno, Maximiliano, Luis, gracias por escribirnos. Hágalo usted también a nuestro correo buenasescuelas@cooperativa. Jimena, también tenemos redes sociales. Así es, los invitamos a visitarnos en nuestra plataforma web www.supereduc.cl, donde encuentran bastante material para ir apoyando el trabajo de las escuelas, en nuestras redes sociales, Facebook /supereduccl y en Twitter @supereduc_cl. Los invitamos a enviarnos sus consultas, sus dudas, de manera de poder orientarlos. Está todo dicho. Partimos entonces Buenas Escuelas. Isabel, quisiera que me contaras cómo nace la Fundación Mis Talentos. Entiendo que esto parte como por el 2009, 2011, ya se convierten en fundación. Y básicamente, ¿qué es lo que ustedes hacen? Mira, nosotros comenzamos a trabajar por la motivación que teníamos un grupo de papás y profesionales que veíamos que en el sistema no tenían cabida todos los niños. Habían algunos niños que por tener cierto tipo de condiciones estaban siendo marginados y por lo tanto excluidos de la posibilidad de tener educación de calidad. Ese era nuestro objetivo, que todos los niños tuvieran educación de calidad. Y en esa búsqueda es que nos encontramos con la educación inclusiva, que hasta ahora es la mejor estrategia para garantizar eso. ¿Qué es educación inclusiva? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Mira, la educación inclusiva es la que reconoce que todos los estudiantes son distintos. Y un sistema, un colegio o una sala inclusiva es la que reconoce esa diferencia, la valora y le entrega a cada uno de esos estudiantes estrategias y apoyos para que primero puedan acceder. No sé si han escuchado que muchos niños no quedan en los colegios, se les niegan los cupos. Una vez que acceden, a progresar, es decir, que estando dentro del colegio aprendan. Y finalmente a egresar. ¿Y eso qué es? Que transiten a la siguiente etapa de su vida. Si están en educación parvularia, pasarán a educación general. Si salieron de los colegios, pasarán al mundo laboral o a formación técnica, universidades. Pero todas esas transiciones tienen que darse de manera correcta. Y cuando este grupo de papás, este grupo de profesionales dice, chuta, hay que hacer algo acá, empiezan a trabajar con los mismos casos que conocían, hay una coordinación con los colegios, en la práctica, ¿cómo es el trabajo que realiza hoy la Fundación? Mira, nosotros cuando pensamos qué hacer, porque queríamos mejorar esto, pero ¿qué hacer? ¿Cómo? Claro. Una opción era trabajar directamente con casos, con niños que estuvieran siendo marginados de algún sistema. Siendo una opción sumamente válida, nos parecía que podíamos llegar a pellizcar el problema. No podíamos... ir al fondo. Claro, o sea, era como correctivo. Entonces nos pareció necesario hacer esfuerzos para modificar el sistema, para lograr que la discriminación no ocurriera, en vez de tener acciones cuando ya se discrimine. Entonces, con esa idea en mente, nosotros levantamos una fundación, un proyecto, en el cual tenemos 3 líneas de trabajo.
La primera es generar conocimientos y propuestas en política pública y luego hacer acciones de incidencia para que estas propuestas se materialicen. En esa línea hemos estado siguiendo lo que se ha hecho en la reforma, hemos participado, hemos opinado en la ley de inclusión, en la ley de carrera docente, en lo que se está haciendo en el decreto 83, formamos parte de unas mesas de trabajo que convocó el Mineduc, y una serie de otras cosas, porque hay que decirlo, en estos últimos años se han hecho cosas a favor de la inclusión. También hacemos difusión de lo que es la educación inclusiva, porque lamentablemente los adultos que hoy día podemos tomar decisiones a favor de esto, la mayoría hemos sido formados a lo contrario, entonces lo desconocemos. A lo desconocido uno le tiene miedo. Y cuando uno tiene miedo, actúa orientado por prejuicio. Entonces hay que hablar de esto, de lo que es efectivamente la inclusión, de lo que son sus beneficios, sus características y eso. Abrir puertas para que intervenciones más profundas después puedan ocurrir. Y lo tercero es que entregamos servicios a comunidades educativas para ofrecerles conocimientos y estrategias para que puedan avanzar más rápido. Porque afortunadamente ya son muchos los colegios que quieren avanzar en esto, que han reconocido que en esto hay calidad educativa. Pero también, como muchos de nosotros, tienen una historia de lo contrario. Entonces claro, tienen no saben cómo encauzar. salir. Entonces entregamos servicios. Nosotros hacemos ofrecemos consultoría para diseñar planes de mediano y largo plazo para que los colegios puedan avanzar. También ofrecemos capacitaciones en distintas temáticas porque la mayor parte de los profesionales de los colegios no recibieron este tipo de conocimiento de su formación inicial. Lo decía Isabel Jimena, hablaba de la reforma, la ley de inclusión. ¿Cómo también la superintendencia ha visto los avances en este tiempo y el trabajo que tiene que existir entre la familia, el equipo directivo, los docentes, las instituciones? Mira, yo creo que Isabel está contando un ejemplo de algo bien importante de lo que está ocurriendo hoy día, porque cuando nosotros queremos avanzar hacia una sociedad inclusiva, hacia escuelas inclusivas, tenemos que conversar los unos con los otros. Y hoy día, para poder en el fondo implementar la educación de inclusiva, tú necesitas conocer las necesidades de los distintos niños que llegan a las aulas. Y muchas veces, como dice Isabel también, el desconocimiento te genera temores y te cierras la puerta. Pero cuando tú empiezas a trabajar con la familia o con las agrupaciones de las familias o con las organizaciones que conocen muy bien las necesidades de los niños, pero que además tienen muy buenas ideas de cómo irlos acompañando en su proceso educativo, las escuelas aprenden y empiezan a hacer un trabajo colaborativo. Tú necesitas conocer a los niños, sus necesidades, cuáles son los apoyos que les van siendo efectivos. Necesitas especialistas también que puedan ir incorporando algunas intervenciones cada vez más ajustadas y más acertadas para asegurar que los distintos niños vayan aprendiendo, además se sientan bien. Isabel decía asegurar el acceso, pero asegurar el aprendizaje, la trayectoria y además el buen trato, porque los niños muchas veces cuando no han participado de una educación inclusiva, lo distinto también les llama la atención y a veces si no está la educación, existe agresión o exclusión. Entonces, creo que hoy día la política ha ido poniendo algunas normativas y algunas exigencias bien importantes en el acceso, por ejemplo, en la permanencia, pero si no lo hacemos, todos los actores que tenemos participación en esto, va a ser mucho más difícil el camino de lograrlo. Cuando una escuela se da cuenta que no es tan difícil, que no le genera problemas, sino más bien riqueza al conjunto del colegio, lo van aceptando. Y yo creo que lo que están haciendo hoy día las fundaciones, distintas fundaciones, hemos tenido aquí también en el programa, ¿no?, que nos han ido mostrando cómo trabajar con sus niños que tienen ciertas características. Isabel, ¿cuándo hablamos de una inclusión correcta? Un caso, por ejemplo, un niño con Asperger tiene que ser incluido en un colegio, a esa comunidad escolar, a sus niños, a sus compañeros no se les explica, quizás se produce alguna situación de discriminación. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que se hace mal en ese caso? O sea, que yo creo que la pregunta me da pie para hablar de algunos conceptos que están detrás de la inclusión. La inclusión ha ido evolucionando en el tiempo. Las primeras estrategias que se utilizaron para ofrecer educación a los estudiantes, entre comillas, distintos, fueron las escuelas especiales.
Claro. Tenemos una lista de tipos de escuelas especiales. Después eso migró hacia un concepto que se llama integración. 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 Y la integración es ofrecer un cupo en un colegio que tiene estrategias que homogenizan en general. Eso, si bien es mejor que las escuelas especiales, también tuvo modificaciones en el tiempo y se llegó al concepto de la inclusión. La pregunta que tú me estás planteando se parece más a la integración que a la inclusión. Ya, perfecto. Me estás poniendo un ejemplo de un colegio donde están acostumbrados a que Porque todos muchas son veces, homogéneos, así como la gente lo ve, claro, es Claro. como... Ujú. a que son todos homogéneos y llega alguien distinto. ¿Ya? La inclusión supone, no supone, sino que reconoce que somos todos distintos. Entonces, en una sala inclusiva, a los niños no les habría llamado la atención que llegara un compañero con síndrome de Asperger, porque habría sido una diferencia más dentro del conjunto de diferencias del grupo. De hecho, uno de los beneficios de la inclusión es el aprendizaje de habilidades sociales, que nosotros en Chile estamos como poco acostumbrados a valorarlas en el sistema. Estamos muy focalizados en el puntaje CIMSE, todavía en lo académico. Pero me ¿Ya? imagino que igual hay situaciones en donde, no sé, de repente a los propios compañeros, los niños de repente no todos se manejan o tienen una sensibilidad distinta y se producen situaciones de bullying. Y ahí hay también cómo el colegio tiene que trabajar en esos casos y explicarle a los niños, a los profesores, a los papás, qué es lo que es la inclusión. ¿Me entiendes? O sea, igual hay una realidad que, claro, queremos que sea inclusivo, pero no todas las veces se da así. Entonces, igual hay un trabajo focalizado, me imagino que ustedes para eso apuntan. Sí, hay estrategias de convivencia y también hay estrategias de prevención para que los estudiantes que tienen algunas condiciones se puedan desenvolver bien. Si me voy al caso que me estás planteando, que es un estudiante con síndrome de Asperger, probablemente ese estudiante tiene su desarrollo, se me fue la palabra, Sensorial. sensorial es distinto al de los compañeros. Entonces lo va a favorecer tener un ambiente con menos ruido, con menos estímulo. No todos los niños son iguales, pero a lo mejor con luces menos fuertes. Hay estrategias como que, no sé, incluso si él tiene el banco que está más cerca de la puerta, tiene menos sensación de angustia. Hay estrategias bien simples, ¿ya? Que le permiten a ese estudiante no entrar en cuadros de angustia, que son finalmente los que le llaman la atención a los compañeros. Pero por otro lado también hay que trabajar con los compañeros, hay que trabajar en distintas, con los papás para que tengan... Claro, a eso quería apuntar yo, que la familia, los papás en el fondo también son una red de apoyo para el mismo estudiante, para los demás niños, como los papás también tienen que explicarle a sus hijos que hay que incluir a los demás, pues si somos todos distintos, como dice este concepto. ¿Ustedes actualmente trabajan ese tipo de estrategias, se lo plantean en los establecimientos en casos puntuales o ya eso está más avanzado? Nosotros no trabajamos con casos puntuales, no atendemos estudiantes, ¿ya? Lo que atendemos son lo que nosotros entregamos y trabajamos con los profesionales, con los adultos de las comunidades educativas para que ellos se empoderen de su estrategia. Entonces el trabajo del día a día con los estudiantes ya son decisiones de ellos. Perfecto. Pero por supuesto, para que eso ocurra, nosotros les entregamos conocimientos y estrategias que pueden estar a la mano de esas decisiones para que vayan optando por sus caminos. Recuerda que la Superintendencia de Educación acoge tus consultas para lograr una educación de calidad, con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supereduc.cl o en cualquiera de sus oficinas regionales. Escuchamos algo de música. Los Beatles, Drive My Cars. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa y estamos hablando de este tema bien interesante. Estamos junto a Isabel Zúñiga, es economista, diplomada en Educación Inclusiva de la Universidad Católica y presidenta de Fundación Mis Talentos, y también Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia. Jime, Isabel, las quiero invitar a que escuchemos el siguiente material que preparó Mary Salinas, porque queremos conocer la experiencia de uno de los colegios que recibe las capacitaciones de la Fundación Mis Talentos sobre inclusión de niñas y niños con necesidades educativas especiales. Este colegio se llama Nuestra Señora de Andacollo y es de la 4ª región. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron.
El Colegio Nuestra Señora de Andacoyo es un establecimiento subvencionado de la Cuarta Región en La Serena y es uno de los tantos que la Fundación Mis Talentos ha capacitado en materia de inclusión de niños y niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Su director, Nelson Jofré, explica en qué consistió este trabajo y el aporte que hizo al tema inclusión en su establecimiento. Nosotros como colegio, la política del colegio siempre ha sido una mirada integradora, una mirada inclusiva, desde que el colegio nació. Pero siempre tenemos que ir renovando la mirada inclusiva. Y el aporte que nos hace la Fundación Mis Talentos, qué cosas nuevas nosotros vamos encontrando acá, es desde el diseño universal de aprendizaje. Nos entrega herramientas para planificar de manera diversificada. Es decir, que los niños con necesidad educativa todos tengan la posibilidad de aprender, que todos los niños del aula tengan la posibilidad de aprender. Nelson Jofré además destaca que en su colegio la inclusión es un tema integrado. Así explica el trabajo que se desarrolla a diario en las aulas y en conjunto con la familia. El tema de la integración en el aula no es tema para los chiquillos, en verdad. Están súper adecuados, trabajan muy bien. Las educadoras diferenciales que trabajan en el aula también hacen un trabajo de sensibilización con los estudiantes, con la familia. Un trabajo intersectorial es fundamental para lograr una inclusión adecuada, lo que ha llevado al Colegio Nuestra Señora de Andacoyo de La Serena incluso a trabajar con las empresas. Como nosotros somos colegio técnico y tenemos que hacer prácticas profesionales, también incorporamos a la empresa a que trabaje el tema de la inclusión. Hace 4 años sacamos un niño con Asperger incluido y él trabajó en la municipalidad y tuvimos que hacer todo un diseño de trabajo para que la municipalidad también nos pudiese incorporar a este chico, a Cristian, con necesidades educativas especiales en su práctica. Y eso lo trabajamos con la familia, lo trabajamos con la empresa, diseñamos un proyecto especial y él hoy día todavía sigue trabajando en la municipalidad. ¿Quiénes pueden acceder a estas capacitaciones? ¿En qué consiste el trabajo de la Fundación Mis Talentos? Es lo que pasamos a conversar en Buenas Escuelas. Ahí está, pues nos comentaba Nelson Jofré, director del Colegio Nuestra Señora de Andacoyo. Isabel, terminaron hace poquito nomás, pues esta semana la capacitación. Terminaron el miércoles. Mira, el miércoles. Sí. Y él lo decía ahí, hablaba de esta integración en el aula, que los chiquillos no eran problema, o sea, están todos claritos de lo que tienen que hacer aquí para tener una inclusión como corresponde. Y eso es porque la diferencia se ve como algo normal, porque así es. Mira, Todos somos diferentes. De hecho, no sé quién me pueda mostrar el alumno promedio. claro. Ese no lo he visto. Oye, Isabel, y él hablaba también de que todos tengan la posibilidad de aprender, en el fondo, y quisiera también que nos contaras un poquito de la capacitación en este establecimiento. Mira, en este colegio se capacitaron en una metodología que se llama Diseño Universal de Aprendizaje y Ya. Adecuaciones Curriculares, que busca que los profesionales de los establecimientos puedan hacer una planificación diversificada, reconociendo que en las salas tienen diferentes condiciones, diferentes ritmos de aprendizaje, hay diferencias en las salas. Si yo te pudiera hacer el paralelo, y de hecho desde ahí nació, es el equivalente a lo que hace un arquitecto cuando diseña un edificio pensando en accesibilidad para todos, ¿ya? Lo diseña sin ofrecer desde un comienzo barreras. Tiene rampas, tiene anchos de puerta para que circule una persona que va caminando, una persona que va a pie, o sea, que va en silla de ruedas. Tiene, por ejemplo, los pomos de las manillas. Las manillas son con palito, porque eso lo pueden manejar cualquier persona, los pomos no, y etcétera. Una serie de elementos, ¿no?, que son de diseño, que no son especiales para las personas con discapacidad o para las personas con algún tipo de condiciones, sino que son accesibles para todos. Y eso es accesibilidad universal. El mismo concepto, cuando se lleva al currículum, se llama diseño universal de aprendizajes. Y eso consiste en que lo que tú haces en la sala le sirve a todos los niños para aprender. No generas barrera con lo que tú mismo estás trabajando. Perfecto. Jimena, hablemos también del trabajo que realiza la superintendencia respecto a la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales. Ahí también ustedes realizan fiscalizaciones. ¿Cuál es el trabajo que hace la superintendencia? Sí, mira, ahí bien importante porque Isabel decía recién, lo primero es que los niños accedan. Y eso se juega en los procesos de admisión que tiene un establecimiento educacional, que tienen que ser objetivos, transparentes, inclusivos. Es decir, que no se pueden solicitar antecedentes de diagnóstico cuando se está postulando. Se puede solicitar cuando el niño ya está matriculado, de manera de determinar cuáles son los apoyos o las adecuaciones o
o cuáles son los mejores espacios que hay que en el fondo considerar para él. Pero no se le puede privar el acceso por características de ningún tipo. Eso lo hemos también comentado aquí en otros programas, ¿no? Ni por las características de la familia, si son casados o no, ni tampoco por características personales o la salud que ellos tengan. En ningún sentido. Eso es algo bien importante porque está normado y los establecimientos no pueden discriminar el acceso de los estudiantes, independiente de sus características. Eso es muy clarito. Y luego estamos, por supuesto, permanentemente también atentos a que se implementen las políticas de buen trato, que no se discrimine ya sea con la exclusión o con la agresión, que los adultos incluyan a los niños que son todos distintos, que les expliquen, que aseguren el buen trato y también, por supuesto, la permanencia y trayectoria. Y hay algo también que es bien importante que la superintendencia está permanentemente mirando, fiscalizando, es el uso de los recursos que entrega el Estado para los programas de integración escolar. Y dentro de eso, la normativa también señala que parte de esos recursos deben ser utilizados justamente en preparar a sus docentes, a sus especialistas, a capacitarse. Entonces, hoy día también están los recursos de los colegios que tienen la subvención preferencial. Hoy día existen recursos para que las escuelas vayan siendo cada vez más inclusivas, preparen a sus docentes con distintas estrategias. Por ejemplo, este colegio estaba trabajando con el diseño universal, algunos otros colegios piden estrategias para la convivencia escolar, es decir, que puedan ofrecerle buenas condiciones para todos los niños que están ahí. Y sobre eso estamos muy pendientes. Así es. Isabel, en el sitio que tienen ustedes de la fundación hay varios testimonios de inclusión de estudiantes con necesidades especiales y me gustaría que antes que ya nos despidamos del programa, porque se nos pasa volando siempre la media hora aquí en Buenas Escuelas, si nos pudieras compartir también algunas de estas experiencias concretas que ustedes han podido vivenciar con estas familias, con estos niños, con estos establecimientos, en estas capacitaciones, y lo que me comentábamos también al inicio, este tema de estas situaciones preventivas en el fondo, de ir haciendo una mejor escuela, como dice nuestro programa. Sí, mira, a mí me gustaría destacar una cosa que siempre sale, que siempre está presente cuando rescatamos buenos testimonios, porque no todo es malo. Cuando pedimos recomendaciones de colegios que estén haciendo un buen esfuerzo por la inclusión, buenas experiencias de niños en diferentes comunidades educativas, la verdad es que hay un factor que siempre está presente, y es que en esas comunidades educativas hay trabajo colaborativo. Nosotros hemos tomado eso, de hecho, y las capacitaciones, las consultorías que nosotros hacemos van apuntadas a toda la comunidad. Es frecuente que nos llamen de algunos establecimientos y nos digan quiero la capacitación para la gente del PIE. La verdad es que eso no funciona tanto, porque lo que funciona es que el docente de aula regular esté empoderado, que se apoye con los profesionales del PIE, que colaboren con las familias y con los equipos directivos también, que tienen que tomar las decisiones más macro de los establecimientos para que las condiciones para que estos otros profesionales y adultos trabajen de manera colaborativa y cuenten con los recursos estén presentes. Entonces la inclusión la hacemos todos. Y cuando nos encontramos con buenas experiencias, siempre ese todos está presente. Hay trabajo colaborativo. Eso me gustaría destacar. Perfecto. Antes que terminemos, nos están preguntando ya algunos auditores dónde se pueden contactar con ustedes, el sitio, el teléfono, qué pueden hacer los profesores también que estén interesados, los colegios. Nuestro correo es contacto@mistalentos.cl. A través de ese correo canalizamos, dependiendo del tipo de inquietud que nos llegue, hacia el resto del equipo de la fundación. Perfecto. Le queremos agradecer. El sitio web. Sí, pues démoslo, aprovechemos. www.mistalentos.cl. Ya, www.mistalentos.cl. Sí. Ahí usted puede ingresar y revisar toda esta información que estuvo comentando con nosotros hoy día Isabel Zúñiga, economista diplomada en Educación Inclusiva de la Universidad Católica, presidenta de la Fundación Mis Talentos. Pues Isabel, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de la Superintendencia de Educación Escolar. Gracias por acompañarnos este sábado, Jimé. Gracias, Maritza, también. Nos vemos en una próxima. Nos vemos. Ya, pues siga la compañía cooperativa. Que tenga buenas tardes. Fue lo que todos queremos en educación. Buenas escuelas en cooperativa. Una invitación de la Superintendencia de Educación. Conocemos a Chile. Cooperativa.